En la continuidad del portal agropecuario nos vamos a analizar la cuestión de la lechería en la Argentina, ¿eh? Una lechería que permanentemente vive situaciones difíciles y que es una de las actividades productivas más complicadas, porque todas las mañanas temprano el productor tiene que hacer su trabajo, no lo puede diferir. Está con nosotros Daniel Biliulia, gerente de la sociedad, de la Cámara de Productores de Lecheros de la Cuenca Oeste. Daniel, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, Horacio. ¿Cómo va todo? Todo muy bien. Bueno, queriendo conocer un poco cómo están y preguntándole, ¿otra vez la lechería está en crisis? Eh, sí, lamentablemente siempre coexisten diferentes factores que se suman para ponernos en una situación bastante crítica. No es que vivamos siempre en crisis, sino que recurrentemente, cada tanto, vuelven a confluir factores que nos complican. Nosotros el año, por ejemplo, 2019, fue un año muy bueno para nosotros, donde pudimos recuperar precio a lo largo del año, pudimos reorganizar los factores de la producción, pudimos volver a invertir en cuestiones que hacen a la productividad en los tambos, después de un 2018 donde habíamos perdido plata a lo loco. El 19 fue muy bueno y ahí empezamos durante el 2020 lentamente, o sea, arrancamos el 2020 con rentabilidad positiva, no wow, pero con rentabilidad positiva como para ir adelante. Y las condiciones fueron haciendo que retroceda el nivel de competitividad hasta que por allá por mitad del 2020 la competitividad empezó a ser negativa, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y terminamos el 2020 perdiendo plata con rentabilidad negativa otra vez en los tambos, y cuando nos asomamos por la ventana vemos que a la industria le estaba pasando otro tanto. Entonces, la verdad es que se nos complicó. ¿Esto asociado a qué? ¿Por qué se nos complicó? Y se complicó porque nuestra lechería se desenvuelve en un país como el nuestro, de una economía muy inestable, de una economía prácticamente sin moneda, con una alta inflación, y donde los factores lógicos o racionales de corrección no siempre son los que se aplican. Entonces, lógico, cuando el dólar hace una escapada, el tambo, que tiene una estructura de costo fuertemente dolarizada, alrededor del 70% de nuestros costos se ajustan en función de dólar. Si a eso sumamos que a veces acá, con atrasos cambiarios y etcétera, se produce inclusive inflación en dólares, esto se complica mucho para nosotros. Esto le pasa también a otras actividades, pero al tambo en particular, muy marcadamente. Bueno, entonces eso nos fue complicando. Cuando este año, por factores también fuera de nuestro manejo, se toma la decisión al ser año electoral de tratar de planchar el dólar y reprimir los precios para frenar a como sea la inflación, empezamos, estos últimos meses, empezamos a reducir las pérdidas, o sea, esa rentabilidad que te comentaba Horacio, que había ido cayendo desde mediados del 2020 y no había parado, y entramos al 2021, pasamos como colectivo lleno con rentabilidad muy negativa. Bueno, ahora estamos como remando siempre, o sea,
perdiendo cada mes un poquitito menos de plata, pero todavía estamos en zona de pérdida y ya entramos en marzo. Esto, ¿cómo se analiza? Porque digo todo esto y uno dice, bueno, pero esto le pasa a más gente. Sí, pero ¿qué pasa? Hubo en el mundo también una explosión en el precio de las commodities. O sea, subieron los granos, los porotos, subió el petróleo, o sea, subieron las commodities en general en el mundo, sostenidos básicamente por una fuerte demanda china y de otros lugares del mundo que más o menos con problemas, pero han ido emergiendo del tema de la pandemia y todas las complicaciones sociales, económicas, sanitarias, obvio, que eso trae. Entonces, cuando escapa el valor de las commodities, segundo semestre del año pasado, hasta acá, eso se suma a los tambos, ¿en qué sentido, Horacio? No solamente es el tema de que el precio no lograba, mes a mes, no lograba compensar la inflación y el dólar, sino que además, como si eso fuera poca cosa, se escaparon el precio de los granos y los porotos y la alimentación de las vacas, que entre otras cosas, además de pasto, reservas, lleva necesariamente con lo que llamamos alimentos concentrados, los granos, y ocupan un porcentaje importantísimo de los costos directos, se nos volvieron a escapar, a desajustar las relaciones de precio. Es decir, con un litro de leche con el que comprábamos durante mucho tiempo, pongamos 2 kilos de maíz, 2 kilos 200 de maíz, más o menos, un kilo 100, un kilo 300 de soja, en poco tiempo, de pronto, pasamos a poder comprar con un litro de leche solamente un kilo 200 de maíz en vez de 2 kilos, 2 kilos 200. Pudimos comprar un kilo menos de maíz por litro de leche. Y en soja pasamos de poder comprar 1 kilo 200 a comprar 700, 800 gramos de soja. Entonces, a esto nos referimos cuando decimos se distorsionaron las relaciones de precios. Esto no pasó solamente a la lechería argentina, le pasó a todos los productores de leche del mundo, porque las commodities subieron en todo el mundo. Perfecto. ¿Cómo reaccionó el mundo, los mercados globales? ¿Cómo reaccionaron a ese evidente desfasaje en las relaciones de precios? ¿Cómo hicieron para corregir ese desorden que ponía en peligro la continuidad de una buena alimentación de los rodeos lecheros? Lo corrigió a partir de subir, lo cual tiene lógica, toda la lógica, a partir de subir los precios internacionales. Corrigió vía precios. O sea, había dos maneras de subir, de acomodar ese desfasaje. O bajaban las commodities o subía la leche en polvo, que es también una commodity. La lógica es que sube la leche en polvo. Y entonces, el precio de los lácteos, y en particular la leche en polvo entera, que es lo que más exportamos desde Argentina, trepó muchísimo. Y está en una recuperación muy buena. O sea, hoy la leche en polvo entera cotizó el otro día 4.300 y pico de dólares la tonelada. Venía en un plano mucho más bajo. Es posible que esto se corrija, pero siempre se va a corregir cuando los mercados actúan, cuando la economía actúa con sus vasos comunicantes. Van a tender a acomodarse, no cuando los picos son muy fuertes, ¿viste cómo es? No,
no necesariamente van a durar, pero van a tender a acomodarse para que los productores de leche del mundo puedan seguir dando de comer a sus vacas y abasteciendo de leche al mundo. Bien, bajemos ahora a nuestro país. En nuestro país, ese desfasaje, ese mismo desfasaje que estamos analizando y que en todo el mundo se está corrigiendo, aquí no. ¿Por qué no se corrige, Horacio? Uno dice, siempre nosotros. Lo que pasa es que los precios están planchados. Exacto, ahí viene el tema. Acá hay una cosa, hay una aparente discusión eterna entre sectores políticos, sociales, económicos, que demonizan y piensan que el funcionamiento del mercado, con todas las imperfecciones que tiene, aquí en todos lados, es el responsable de todos los males que nos pasan. Y entonces esto requeriría de la intervención estatal. Y otros que pensamos que en realidad hay que dejar actuar el mercado a menos que se produzcan anormalidades muy groseras de las que no tenemos referencias recientes. Es decir, ¿qué tiene que pasar, Horacio, para pensar esto con alguna lógica? ¿Qué tiene que pasar en términos operativos de la cadena láctea? ¿Qué tiene que pasar para que los tamberos podamos percibir un mejor precio y un precio más vinculado a lo que los mercados estarían permitiendo o habilitando? ¿Quién tiene que mejorar su capacidad de pago para que nosotros, vendedores de leche, podamos mejorar nuestro precio? Tiene que mejorar la industria, su capacidad, o sea, sus ingresos y su capacidad de pago para trasladar al productor. No existe una manera por la que haya un correo de cohete que manda más precio al productor que llegue en paracaídas. No, la única manera, la única vía por la que llega el mayor precio al productor, a nosotros, es a través de las industrias. Te dije hace un ratito que terminamos el 2020 a pérdida, productores e industriales. Muy bien. El año pasado, con todas las dificultades que te conté, Argentina creció como inercia de aquel año 2019 que también te mencioné, 7,5% creció. Para los que no conocen esto, es una tasa de crecimiento enorme. En un país que sigue en recesión, que perdió PBI a lo loco, 10, 11, 12%, la lechería, en medio de todos estos problemas, creció 7,5%. Le aportó al país alrededor de 1.200 millones de dólares, porque incrementó sus exportaciones un 25% respecto a lo que había exportado en el año previo. Todo por efecto inercial de un buen año, donde invertimos, donde el estado de las vacas entró bien. O sea, fenómeno. Lo que tiene que pasar. Pero además eso lo hicimos con pleno abastecimiento del mercado interno. El mercado interno en Argentina absorbe, vamos a poner, entre 8.200, 8.500, 8.700 millones de litros de leche por año. Eso es lo que el mercado interno en general absorbe, consume. Y nosotros produjimos en el año 2020 11.100 y pico, 11.100 millones
de litros. Si el mercado interno absorbe 8.000, 8.300, 8.000, nosotros producimos 11.100 y tenemos el potencial tecnológico, know-how, vocacional de crecer, ¿a vos te parece que hay riesgo de desabastecimiento para la famosa mesa de los argentinos? La mesa de los argentinos jamás dejó de estar abastecida plenamente en la República Argentina. Y no lo va a estar tampoco este año. Sin embargo, actúan que los precios máximos, luego sacan un poco, pero los precios cuidados, o sea, hay una represión en la natural dinámica de ajuste de los precios, que no es de gente perversa y especuladora que quiere sacar beneficio de las malas situaciones. Al contrario, los productores somos tomadores de precio y el sector lechero lo que necesita es que sus precios acompañen con cierta racionalidad la dinámica anual de la inflación y del dólar, por lo que dijimos antes. Uh-huh. Esto es natural, cualquiera lo entiende, esto lo podemos explicar y se puede entender en el aula de una escuela primaria. O sea, no estamos haciendo sofisticados análisis. Para darte una idea vos, la inflación del año 2020 cerró 36 y pico, terminó cerrando el último número, 36 y pico. Bueno, la industria láctea y la producción láctea estuvieron entre 15 y 20 puntos debajo de ese ajuste. ¿Alguien puede, sin sonrojarse, sugerir siquiera que es la cadena láctea o los productores de leche parte de los que especularíamos con la inflación? No, señores. Hemos pasado un año donde nos han forzadamente, artificialmente, nos han dejado 15 o 20% atrás de lo que la vida económica del país transcurrió. Entonces, es hora que nos demos la cara con la realidad. ¿Qué hace, digamos, nuestra conclusión? Horacio, voy cerrando este análisis más macro y después vamos al tema que vos quieras. Este sector lechero deambula hoy, transcurre hoy, vive en un negocio intervenido. Nosotros tenemos la lechería intervenida y creemos que es natural calificarlo así porque tenemos candados y cadenas en varios puntos del negocio. Si las industrias no pueden ajustar con cierta lógica los mercados, los precios internos, y si tampoco pueden capturar en plenitud los periodos de bonanza en los precios internacionales, ¿por qué? Porque tenemos retenciones aplicadas a los precios internacionales. Una industria no cobra en Argentina lo que cobra una industria de cualquier otro país que sale y provee los mismos mercados que nosotros. Pero ellos cobran más porque cobran lo que el mercado paga y nosotros cobramos lo que es eso que el mercado paga menos las retenciones. Perdón que se hace un poco largo, pero he tratado de desarrollar de la manera más clara para que no solo lo entendamos nosotros, que en el sector lechero obviamente lo entendemos porque lo vivimos, para que lo entienda quien nos esté viendo, Horacio, y que entienda cómo es el desfuncionamiento, por qué hay tanta disfuncionalidad innecesaria. Daniel, ¿qué le parece si la seguimos la semana que viene
hablando un poquito de clima, hablando un poco de esto de retenciones. Yo me acuerdo de aquel famoso año en que la leche en polvo tocó los $5.000 y el productor argentino no tuvo la oportunidad de tomar ese precio porque también allí el gobierno lo intervino en aquel momento. ¿Pero qué le parece? ¿La seguimos la semana que viene? Me parece perfecto, Horacio. Haces muy bien en recordar eso para que podamos decir y cerrar este capítulo del análisis más general de la lechería en relación a la sociedad. Ya hemos tenido experiencias de este tipo, vos lo acabás de recordar. Siempre fracasamos, siempre la intervención del negocio lechero y del mercado de lácteos no tiene un triunfo para acreditarse, siempre nos fue muy mal. ¿Cuál es la razón por la que volvemos cada tanto a las cosas que nos hacen mal y nos obligan a que algunos transmitan imágenes falsas, equivocadas a la población? Por eso me preocupé de aclarar, los productores de leche no somos generadores de inflación. La cadena lechera no es generadora de inflación. La inflación la generan, solamente la puede generar la inflación, aquel que tiene la potestad de imprimir moneda, de definir tasas, de poner cepos o quitar cepos, de definir montos impositivos. Esa es el único núcleo capaz de generar o reducir la inflación. Los que son generadores de déficits o de superávits, los que son más responsables o menos responsables, insisto, los que emiten monedas sin respaldo o los que se administran gastando hasta lo que ingresa. Los que no abusan o sí abusan del bolsillo de los contribuyentes con impuestos asfixiantes. Entonces, estoy describiendo, no hace falta decirlo, al Estado. El Estado es el único capaz de generar o no inflación. Los privados no tenemos poder para hacer nada de eso que acabo de decir y tratamos de manejarnos de la mejor manera posible, entregándole al país, créannos todos los que nos estén viendo, además de que, por supuesto, queremos tener un buen negocio como cualquiera, como aquel que pone una zapatería o cualquier cosa, sepan que la lechería tiene, como tuvo siempre, pero en momentos como este del país, tan dramáticos, tiene todo lo que el país necesita. Si la lechería se le sueltan un poco más las manos para poder invertir, reinvertir y crecer, la lechería tiene para ofrecer muchísimas inversiones, puestos de trabajo de calidad, es decir, privados, es decir, en blanco, con los aportes que corresponden. Divisas, hacen falta dólares en Argentina. La lechería puede traer muchos más dólares de los que trajo. El año pasado, con todo el bolonqui que tuvimos, trajimos 1.100 millones de dólares. Vamos a poder traer más dólares que los que puede traer el cannabis, medicinal o no medicinal, créannos. O sea, somos una cadena, somos la tercer cadena agroalimentaria de la República Argentina, detrás de los granos y la carne. Somos una cadena agroalimentaria muy importante para la sociedad. No es que a nosotros egoístamente nos convenga que nos vaya bien, no. Al país, a todos nos conviene que a la lechería le vaya bien. Es capital intensivo. Insisto, muchos puestos de trabajo, muchos dólares pueden ingresar, pero necesitamos que nos dejen, necesitamos el espacio de trabajo para desarrollar esto. No sé, Horacio, con esto cierro, discúlpame. No, por favor. Daniel, agradecido y la seguimos la semana que viene. Dale, un abrazo. Daniel Biliulia, gerente de la Cámara de Productores de Leche de la Cuenca Oeste, contando algo que no se sabe, que lamentablemente en Argentina queremos salir de las crisis o de los pozos en vez de ir hacia adelante,
cavando cada vez más hondo.